Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? También. Vamos a dar unos minutitos a ver quién más se conecta, ¿sale? Sí. Vale. Hola, buena tarde. Deme unos minutitos para ver quién más se conecte y nos arrancamos, ¿sí? Permítame. Dos minutos más, arrancamos. Permítame.
Bien, vamos a arrancarnos. Nuevamente, como en las otras sesiones, les agradezco mucho su asistencia. El día de hoy voy a ser breve porque les quiero poner un video que nos va a ayudar a resumir toda la información que vimos en las sesiones pasadas. Terminando el día de hoy, les voy a mandar las diapositivas que faltan, les voy a comentar ahí algunas grabaciones y les voy a compartir para quienes no pudieron o que no alcancen a ver este video completo pues lo puedan ver ya sea en un momento que tengan ustedes. Y si tienen duda, pues al finalizar, la intención es que con mucho gusto me las comenten y yo poderles asesorar referente a esto, ¿verdad? Nuevamente, como lo comentamos, todo este proyecto es por ser voluntario en el grupo o en la sociedad de CEFODE, que es donde ayudan a los emprendedores en cuestión de educación y demás a hacer una formación adecuada de lo mismo. Entonces, durante estas sesiones les compartí esta diapositiva donde realmente todo esto lo hicimos para que pudiéramos aprender de educación financiera, estrategias fiscales y las herramientas de gestión y liderazgo empresarial. Espero que hayan cumplido con la expectativa y si tienen todavía algunos temas relacionados, pues con mucho gusto los mantengo en contacto. Vimos en la primera sesión lo que es la introducción a los negocios informales, así como también el sistema financiero, cómo registrarnos en el SAT y cumplir las obligaciones fiscales, la contabilidad práctica y las estrategias de un negocio. Eh, Hace unos días tuvimos un invitado especial que nos habló acerca de los seguros y cómo es su relación en el tema financiero y cómo se pueden integrar en un negocio para su crecimiento. El día de hoy les muestro lo que es la sesión de qué es y cómo funciona el SAT y va a haber una última sesión que esa la voy a hacer personal con cada uno de ustedes. Ahí me pongo en contacto para poderles dar un poquito más de información acerca de cómo están el día de hoy ustedes, si necesitan apoyo en modificar algo en el SAT, si quieren hacer algo con su negocio y demás. De manera gratuita yo voy a estar ahí apoyándolos y asesorando para que ustedes puedan continuar con sus proyectos. Entonces, les voy a dar arranque a ver este video. El video dura 1 hora con 15. Hay algunos temas casi al final que voy a omitir porque no tiene mucha referencia, pero los primeros, al menos los primeros 5 o 6 sí son muy importantes que van relacionados a lo que vimos. Te los muestro y voy a hacer una pausa al cambio de cada título para poderles explicar, hacer un resumen. Si hay alguna duda, alguna pregunta en específico de lo que se habla, me lo puedan hacer saber y lo vamos platicando. ¿Sale? Entonces, arrancamos. No se escucha el audio. No se escucha el audio.
Dame un minuto. ¿Ahí lo escuchan? ¿Ahí escuchan el audio? Está en pausa. Estos ingresos tributarios, quien Es el tema favorito de nadie, pero desgraciadamente ¿Ahí se escuchó el audio? Sí, ya. Ya. Sí, ya. Voy a empezar de nuevo. Una disculpa. es necesario aprender de él. Recuerda que para escapar del sistema, primero tienes que entenderlo. Así que necesito que te quedes hasta el final de este video. Sin más rodeos, aquí te dejo la guía definitiva sobre cómo funciona el SAT. Que lo disfrutes. Bueno, Andrés, empezaremos con la historia de los impuestos. Estos impuestos o los impuestos en general datan de miles de años cuando los pueblos antiguos conquistaban a nuevos pueblos, les iban cobrando los llamados tributos. Figura de los tributos fue pasando a través de generaciones y generaciones. De hecho, te acordarás, en la Biblia habla de algunos recaudadores de impuestos
Y actualmente los impuestos los cobran los países normalmente a sus ciudadanos para darles servicios o para tratar también de redistribuir la riqueza entre los que menos tienen, ¿no? Entonces los impuestos, esa es su principal función, el redistribuir la riqueza y darle servicios a las personas que están pagando esos impuestos. Ahora, hablando ya del tema de México, ¿de dónde vienen los ingresos del gobierno? ¿Cómo tiene ingresos el gobierno? Básicamente estaríamos hablando de dos tipos de ingresos. Tenemos los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Como su nombre lo indica, los ingresos tributarios, básicamente los más fuertes, pudiéramos decir que se llaman impuestos. Estos impuestos en México, este año 2025, el gobierno espera recibir de ingresos 9.3 billones de pesos. Eso es lo que va a recibir el gobierno de ingresos. Más o menos es como el 50 y tantos % de ingresos tributarios y un 40 y tantos de ingresos no tributarios. Los tributarios vienen precisamente, o la parte más fuerte del tema de impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y entre otros. Entonces, estos ingresos tributarios, quien los paga realmente es el ciudadano común. El ciudadano común de lo que está generando tiene que darle dinero al gobierno para que el gobierno haga los gastos que necesita hacer para darnos seguridad, carreteras, salud, todo ese tipo de cuestiones. En el caso de los ingresos no tributarios, recordemos que aquí en México tenemos algunas empresas productivas, entre comillas, que es la CFE, el Seguro Social, la propia Pemex. Entonces, ese tipo de instituciones también reciben ingresos, además también del financiamiento público. Entonces, estamos hablando que el gobierno, los ingresos que recauda van a ser 9.3 billones de pesos, lo que requiere. De esos, más o menos en este rubro de impuestos, son 5.3 billones de pesos, lo que va a recaudar de impuestos. Diríamos que básicamente la mitad nos toca a nosotros como ciudadanos estarlos aportando al gobierno para que ellos los redistribuyan. Y se distribuyen ya directamente con el gobierno y el gobierno decide en qué darle prioridad. Sí, exactamente. Tenemos la ley que nos dice cómo se van a tener los ingresos, se llama la Ley de Ingresos de la Federación y es la que este año nos dice que vamos a tener 9.3 billones. Luego tenemos el presupuesto de egresos de la Federación, ahí es donde está explicado cómo se va a gastar ese dinero. El tema aquí es que el presupuesto de egresos, pues ahí le están metiendo mucha mano. Al final se presenta uno, pero ya a lo largo del año se van modificando porque también a veces no se llegan a estas recaudaciones. Si le ponemos que 9.3 billones, probablemente no lleguemos y tengamos que hacer recortes al presupuesto de egresos. Pero el gobierno es el que se encarga de recibir el dinero y de luego decir cómo lo va a estar gastando. Okay. Ahora, recordemos que México como país es una federación. ¿Qué significa una federación? Que tenemos tres órdenes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. La federación, pues obviamente es una, los estados tenemos 32 estados y los municipios más o menos son como 2.700 municipios en todo el país. Entonces, cada orden de gobierno es independiente uno de otro, aunque un municipio está dentro de un estado y el estado dentro de la federación, cada uno son independientes. En ese sentido de esa independencia, también tienen derecho ellos, para poder allegarse de recursos, a imponer sus propios impuestos. Por lo tanto, hay impuestos municipales, impuestos estatales e impuestos federales. Los más fuertes pudiéramos decir que son los impuestos federales. Los tres más grandes impuestos que existen en México a nivel federal es el ISR, el IVA y el IEPS. El IEPS es Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que ahorita lo platicaremos más a detalle. Un ejemplo de los impuestos estatales tenemos el impuesto sobre nómina. Cuando yo tengo una empresa que genero empleos, yo sea persona física o persona moral, pero genero empleos, me cobran un impuesto, que a mí no se me hace muy justo, ¿verdad? Pero me cobran un impuesto más o menos del 3% cuando genero un empleo. Y en el nivel municipal tenemos también impuestos. El más común es el impuesto predial. Todos los que tengan aquí una propiedad a su nombre saben que cada año hay que pagar este impuesto predial. Entonces van a existir diversos impuestos a lo largo de la federación, estados y municipios. Aquí nada más la regla es que no graben lo mismo. O sea, si ya no están cobrando el predial a nivel municipal, ya no me lo puede cobrar la federación. O si el estado me está cobrando el impuesto sobre nómina, ya el municipio no me puede cobrar ese mismo impuesto. De eso se trata esta federación, de que estén coordinados entre todos para así cobrarnos los impuestos que correspondan, pero que no volvamos a pagar lo mismo que ya pagamos otra vez. El ISR, que es el impuesto sobre la renta, es el impuesto que pagamos todos por estar aquí en México. Exactamente, es el impuesto, de hecho lo pagamos los mexicanos y aquellos extranjeros que lleguen a tener una riqueza de México. O sea, si un extranjero viene a México y obtiene una riqueza de aquí de México, también él tiene que pagar este impuesto sobre la renta. O sea, estamos literalmente todos pagando este impuesto. Si yo tengo un incremento de mi patrimonio, en ese incremento voy a tener que pagar este impuesto. Ok. Y este se paga, por ejemplo, cuando percibo ingresos. Sí, ahora hay diferentes modalidades de pagar este impuesto, pero normalmente es al momento que yo incremento mi patrimonio, yo debo de pagar este impuesto.
Estos dos impuestos por su lado, que ahorita los platicaremos más a detalle, el IVA y el IEPS, son impuestos que se llaman indirectos, es decir, los va a pagar el consumidor final. Se van pasando de mano en mano hasta que la última persona que consume el producto o el servicio, va a pagar estos dos impuestos de su bolsa. Entonces a veces llega la queja de la ciudadanía de que, oye, si ya me quitaste ISR, ¿por qué me vuelves a cobrar IVA y por qué me vuelves a cobrar IEPS, verdad? Porque si yo gano un sueldo, me van a cobrar un impuesto de ese sueldo, y si luego voy a la tienda a comprar un gansito, me van a cobrar IVA y me van a cobrar IEPS. Entonces, en ese sentido, es cuando el mexicano se empieza a quejar de que estoy pagando muchos impuestos, y la realidad es que sí, pero vamos a ver cómo es que se organizan esos impuestos. Claro, porque esa es tu tasa real. O sea, pues lo que realmente estás pagando. Ahora te quiero platicar un poquito, Andrés, de la diferencia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, porque muchas veces nos confundimos y decimos, le tengo miedo a Hacienda o voy a pagar a Hacienda, y es, digamos, que parcialmente correcto, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una secretaría que depende directamente del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República. Es al igual que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, es una secretaría a nivel federal. Esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve todo el tema, como decíamos ahorita, de ingresos y de egresos del país. Ve cómo va a recaudar el dinero y cómo lo va a gastar. Esta secretaría tiene a su vez un órgano o un hijo que se llama el SAT. Este realmente es el que va a cobrar los impuestos. El SAT, su única función, ellos se levantan todos los días pensando cómo cobrar más impuestos. Es su única función. Ellos no se encargan de ver cómo se va a gastar ni cuánto va a haber. Ellos, su función es recauda impuestos. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos hablamos de pagar impuestos, sí, efectivamente se hace a través de la Secretaría de Hacienda, pero realmente con quien vamos a tener siempre el contacto nosotros va a ser con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, él es con el que tenemos que tener todo en regla para efecto de no caer en ninguna ilegalidad, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia, porque muchas veces sí todavía se sigue usando la palabra que voy a pagar Hacienda o que es Hacienda. Entonces, es nada más para explicar que son dos cosas, sí, similares, pero diferentes. Ok, perfecto. Cuando cumplimos la edad aquí en México, así como cuando nacemos se nos asigna una CURP, cuando cumplimos la mayoría de edad se nos va a asignar un RFC, que son las iniciales de Registro Federal de Contribuyentes. Es como nuestra CURP, pero para pagar nuestros impuestos. Ya una vez que somos mayores de edad, tenemos ahora sí la obligación de pagar impuestos de nuestras actividades económicas que tengamos aquí en México. Entonces, para eso vamos a acudir al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, a hacer un registro ante el RFC, ante el Registro Federal de Contribuyentes. Nada más cumplamos 18 años, tenemos que ir. Exactamente, es una obligación. De hecho, hasta hace unos 4 o 5 años no era una obligación, pero ya viene como una obligación, que al cumplir los 18 años estoy obligado a acudir al SAT a pedir mi RFC. Este RFC es muy similar a la CURP, lleva primero 4 letras, que son la primera letra de tu apellido paterno, luego la primera vocal de tu apellido paterno, la primera letra de tu apellido materno y de tu nombre, y luego tu fecha de nacimiento, y luego una homoclave de 3 dígitos. Entonces va a ser muy similar en esta parte, se parece mucho a la CURP, y ya nada más este es lo que varía. Este registro es único, intransferible y para toda la vida. Desde que tú tienes 18 años hasta que fallezcas, este va a ser tu Registro Federal de Contribuyentes, y con ese es con el que vas a estar dado de alta en el SAT y pagar tus impuestos con ese RFC. Y yo cuando voy al SAT, ¿qué me van a dar? ¿Me van a dar mi RFC y mi firma o algo más? Sí, precisamente cuando nos damos de alta en el SAT, decirle, señor SAT, ya vengo con usted a pedirle mi RFC. Una vez que yo tengo RFC, digamos que ya soy contribuyente en México, y afortunadamente en México tenemos el sistema fiscal mexicano, ya está muy digitalizado. Entonces muchos de los trámites que hacemos en el SAT se hacen a través de internet. Como tú sabrás, si yo quiero entrar a una página en internet con mi usuario, necesito una contraseña. Entonces cuando yo pido mi RFC, también tengo que pedir una llamada contraseña, que literalmente es una contraseña de 8 dígitos, que es la que yo voy a ponerle ahí para poder accesar a la página del SAT. ¿Mi usuario va a ser cuál? Pues mi RFC. Ese siempre va a ser mi usuario y mi contraseña va a ser esta. Entonces digamos que es la primera palomita que tenemos que tener. Una segunda palomita se llama firma electrónica, la mentada fiel. Una vez que ya me di de alta en el SAT, tengo que tramitar una firma electrónica. Esta firma electrónica son literalmente 2 archivitos, uno que termina en .cer y uno que termina en .ok, que me van a servir para yo hacer ciertos trámites ante el SAT. Ya cuando el trámite es un poquito más avanzado, por así decirlo, me piden que yo vaya a firmar ese trámite. En ese caso, como yo no puedo ir a la oficina, no me van a estar hablando cada vez que necesiten mi firma, para eso se creó la firma electrónica, para que yo desde donde esté pueda firmar mis documentos o mis declaraciones y decirle al SAT, efectivamente yo soy esa persona que está mandando esa declaración.
Pero muy importante, estos archivitos, cuando yo saco mi firma electrónica, yo estoy diciendo que esto se va a entender como si yo estuviera firmando de manera autógrafa. Entonces, si estos archivitos llegan a manos que no deben de llegar, esta persona puede firmar un pagaré, puede firmar un contrato, puede firmar cualquier cosa y se entiende que lo estoy firmando yo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con estos archivos, hay que tenerlos guardados porque literalmente es darle una hoja en blanco con tu firma a alguien para que la use como mejor le convenga. Entonces, siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con esta firma electrónica. Esta firma electrónica tiene un vencimiento de 4 años. A los 4 años se tiene que estar renovando, pero también es por internet. Básicamente, muchos de los trámites se hacen por internet. Okay. Y un último eslabón muy importante es el llamado buzón tributario. ¿Qué es esto del buzón tributario? El SAT obviamente tiene registrados, pues no sé, serán 80, 90 millones de contribuyentes, entonces no puede tenerlos todos como a la mano para poderles cobrar los impuestos. Entonces se ideó un mecanismo que se llama buzón tributario. Literalmente es como un correo que te asigna el SAT, donde dice, cuando yo requiera decirte algo, te lo voy a mandar a este buzón tributario para avisarte, porque no puedo ir a buscarte hasta tu casa, no tengo los elementos para ir a buscarte a tu casa. Y tampoco, como es un dato, digamos, sensible, no lo puedo mandar a tu correo porque a lo mejor se te va el spam o no lo lees o ya no tienes ese correo. Entonces te voy a asignar un buzón tributario. Este buzón tributario va a ser uno por persona y aquí te voy a mandar las notificaciones, lo que me debes, los avisos, todo te lo voy a estar mandando aquí. Entonces es muy importante que yo tenga este buzón tributario activado. ¿Por qué? Porque si yo no activo mi buzón tributario, el propio Código Fiscal me dice que se entiende que yo le digo al SAT, no me notifiques por aquí, no quiero que me notifiques por aquí. ¿Y qué sucedería? El SAT no me va a decir, voy a buscarte entonces. No, me va a notificar vía lo que se llama estrados. ¿Qué son los estrados? Pues a lo mejor alguna vez has ido a alguna oficina de gobierno, hay como unas mamparas con papeles ahí pegados, ahí me van a notificar. Pues imagínate cuándo voy a enterarme yo que me pusieron ahí que yo debía. Imposible. Entonces, también se lo publican en la página de internet, pero yo no puedo estar entrando diario a ver si ya me notificaron. Entonces, por eso es tan importante que tengamos este buzón activado para que si me va a notificar algo, me lo avisen por aquí, porque si no lo tengo activado, me van a avisar por acá y puede ser un problemón porque yo ni me entero y sucede muchas veces que el contribuyente se entera hasta que ya trae un problema, casi lo andan metiendo a la cárcel porque ya pasó una serie de procedimientos que él ni en cuenta estuvo porque no tenía el buzón activado. Entonces, la contraseña, la firma electrónica y el buzón tributario es lo que tenemos que tener. Aquí en la mayoría de edad hay nada más un supuesto cuando me puedo dar de alta desde antes, a los 16 años, que es si yo voy a ser un trabajador asalariado. Si yo voy a recibir un salario, la Ley Federal del Trabajo me permite trabajar desde los 16 años, entonces ahí el SAT sí me da permiso de sacar mi RFC desde antes. Pero si yo a los 16 años ya quiero invertir o ya quiero sacar una cuenta bancaria o cosas, no me sirve para eso, únicamente para ser asalariado. De acuerdo. Ahora bien, les quiero preguntar si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Algún comentario referente a lo que platicaron? Si tienen alguna duda. Todo bien hasta ahorita. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. ya tengo mi RFC, ¿qué sigue ahora? Bueno, pensamos que tienes 18 años y fuiste al SAT a decirle deme mi RFC y ya me asignaron mi RFC. ¿Qué va a suceder? Si yo no tengo ninguna actividad económica, así me voy a dar de alta como sin actividad económica. O yo soy estudiante, yo no estoy ganando dinero ahorita. Entonces, pues yo nada más tengo un RFC, pero no estoy obligado ni a declarar ni a pagar impuestos porque no tengo actividad económica. ¿Cuándo es cuando voy a empezar a pagar impuestos? Cuando ya haga una actividad económica. ¿Y qué actividades económicas puedo hacer? Hay una categorización que se les llama regímenes fiscales. Esos regímenes fiscales son las categorías o los tipos de ingresos que yo pudiera llegar a tener, que son sueldos y salarios, si yo soy una persona asalariada que tengo un empleo normal. Actividad empresarial, si yo decidí poner un negocio de cualquier giro, voy a entrar como una actividad empresarial. Pero aquí pues también tú sabrás, Andrés, que hay negocios chiquitos y negocios grandes. Entonces aquí la ley también nos divide y nos da dos subregímenes, por así llamarlo, que es la persona física con actividad empresarial y la persona física del régimen simplificado de confianza. Este RESICOS o régimen simplificado de confianza es para negocios pequeños que facturen hasta 3.5 millones de pesos al año. Si yo facturo menos de ese monto, yo puedo entrar en este. Para el fisco me considero un negocio pequeño, por así llamarlo. Y estos tienen una ventaja o una facilidad que sus impuestos van a ir del 1 hasta el 2.5% máximo de las ventas que tenga. Si yo vendí 100,000 pesos, yo voy a pagar
por decir un número, 2%, o sea, 2,000 pesos. O sea, es literalmente muy sencillo, si yo quepo en este. Pero si mis ventas son más de 3,5 millones al año, ya me tendré que ir a actividad empresarial y ahí las reglas cambian un poquito. O bien, últimamente estuvo muy de moda el tema de plataformas, Airbnb, Amazon, Mercado Libre. Todo ese tipo de plataformas tienen un régimen específico, entonces si yo vendo por las plataformas tengo que darme de alta en este régimen. ¿Qué otra cosa o qué otra actividad puedo tener? Arrendamiento de inmuebles. Si yo tengo una casa o un local que estoy rentando a otra persona, debo de pagar mis impuestos con este régimen. Enajenación de bienes. ¿Qué significa enajenar? Enajenar es una compra-venta, no nos asustemos con la palabra, es una compra-venta. Entonces, si yo compro y vendo bienes, oye, pero entonces si yo compro y vendo bienes, ¿no tendré que estar acá en actividad empresarial? No, este régimen es para cuando yo compro o vendo algo, pero yo no me dedico a eso. ¿Y cuál es el ejemplo más común? Cuando tengo, por ejemplo, un terreno y lo voy a vender. Si yo tengo un terreno, yo no me dedico a vender terreno, yo lo compré a lo mejor por inversión o para hacer mi casa y ya no la quiero hacer. Entonces, si yo vendo ese terreno, probablemente tenga una ganancia. Si tengo una ganancia y lo compré en 1 millón y lo voy a vender en 2, pues tuve una ganancia y dice el fisco, quiero mi parte. ¿Sale? Entonces, ese es un régimen, digamos, transitorio nada más por si yo llegara a vender algo que es mío y que obtengo una ganancia. Adquisición de bienes, cuando yo adquiero algo sin nada a cambio. El ejemplo que viene ahí es un tesoro. De hecho, la propia ley dice que si yo encuentro un tesoro, debo de pagar también impuestos como adquisición de bienes. Entonces, al fisco no se le van absolutamente nadie. Intereses, aquí es donde traemos muchísimos tipos de intereses. ¿Cuáles son los intereses bancarios? Básicamente, CETES, SOFIPOS, pagares bancarios. Todo ese tipo de intereses entrarán en este régimen de interés. Premios y sorteos. Si yo llego a ganarme la lotería, debo de pagar impuesto también. O bien, si estoy ahorita con que está más de moda el tema de los casinos, también debería de pagar impuestos ahí en premios y sorteos. Dividendos. ¿Qué es un dividendo? Son las ganancias que entregan las empresas. Entonces, si yo soy socio de una empresa, de una sociedad, y la sociedad me paga dividendos, yo deberé de pagar mis impuestos también con base en este régimen. Y por último, dice la ley, pues si se me olvidó alguna o crean alguna otra manera y yo no la tenía en la ley, pues todo lo demás lo vamos a mandar aquí a otros ingresos. ¿Pasaría algo si, por ejemplo, las personas que nos están viendo a lo mejor dicen, oye, yo ya tengo más de 18 años y no me he registrado, estoy incumpliendo algo o algo así? Porque la mayoría de la gente nos registramos cuando vamos a trabajar. Estaríamos incumpliendo porque el propio código dice que es obligatorio a los 18 años, pero digamos que es una falta menor, por así llamarlo. Normalmente también cuando yo me doy de alta, existe la manera de que mi patrón me dé de alta en el SAT, o sea, que él me registre, digamos que de manera automática, para que yo ya esté en... Aquí lo importante es tener el mentado RFC. Claro. Ya una vez teniendo el RFC, pues ya todo es mucho más sencillo. ¿Qué sucede si yo empecé a tener actividades y no tenía RFC? Ahí sí estaríamos un poquito en incumplimiento. Al fisco no le gusta que yo no tenga este RFC. O sea, para él sí es una falta muy grave que no tenga el RFC y que tenga actividades económicas. ¿Por qué? Porque incluso dice la ley, normalmente en todos los impuestos el fisco me puede revisar 5 años atrás, pero me dice, si tú no te diste de alta, te voy a revisar 10. O sea, sí es como muy grave el tema de no darme de alta. Entonces, aquí lo importante es darnos de alta. Esa es la parte que el fisco quiere. Ven conmigo para ayudarte a un registro y ya poderte medio monitorear. Pero esa sería la respuesta. Y yo puedo tener varios de estos al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener actividad empresarial y luego también enajenación de bienes o alguna de estas, o tengo que elegir uno. Exactamente, tú puedes tener de hecho todos. Aquí es qué tan movido eres. Si tú tienes un trabajo y a la vez un negocio y luego rentas y tienes venta de enajenación de bienes, todos los puedes tener al mismo tiempo, no tienes ninguna limitante. Para el fisco mucho mejor. Ok, excelente. Ahora, es muy importante también que entendamos aquí que cada régimen tiene sus propias características. Hay unos regímenes que tienen declaraciones que tienes que hacer tú directamente en la plataforma del SAT y otros que eres como más pasivo y no vas a hacer nada. En el caso de los sueldos y salarios, tú no tienes que hacer ninguna declaración salvo una declaración anual. Esa declaración anual se hace el año siguiente del que estás declarando. Por ejemplo, ahorita en abril 2025 vamos a declarar el 2024. Y eso es solamente si yo tengo más de 2 patrones o mis ingresos pasaron más de 400,000 pesos al año brutos. Si estoy en ese supuesto, sí debo de presentar una declaración anual. Yo tengo que ir a presentar mi declaración. No la presento en el SAT, la presento en la página del SAT, ¿verdad? Claro. Directamente. Pero no tengo que presentar ninguna declaración mensual ni mucho menos. Esa es únicamente una anual. ¿Estoy obligado a emitir facturas? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que las va a emitir es mi patrón. Él va a hacer mis recibos de nómina, entonces yo como asalariado no tengo prácticamente esa obligación. ¿Y el ISR sobre qué me lo van a cobrar? Sobre mi sueldo bruto. Y aquí es donde vamos a empezar a ver las diferencias cuando tenemos un cobro sobre un sueldo bruto o sobre una ganancia bruta, que es muy diferente
el sueldo y una ganancia, pero te lo vamos a ir platicando. Claro, que nos pasa que estamos empezando y a final de cuentas no tenemos que hacer una declaración nosotros porque nos la hace nuestro patrón en ese momento. Exactamente, no estamos obligados a eso. Ahora, si estoy yo dentro de una actividad empresarial que ya tengo un negocio, ahí sí ya me vuelvo un contribuyente, digamos, activo. Ahí sí forzosamente debo presentar yo declaraciones mensuales y anuales. Entonces, en lo cualquiera de los tres que esté, debo de presentar yo una declaración mensual y además una declaración anual. Ahí sí ya me vuelvo un contribuyente ya más, digamos, pues sí, más activo. ¿Qué otra cuestión va a tener? El tema de emitir facturas. ¿Qué es eso de emitir facturas? ¿Qué se trata? ¿Cómo se come? Dice el Código Fiscal que yo cada que tenga una venta, porque estamos hablando aquí de empresas o de negocios, cuando un negocio tiene una venta, forzosamente debe de emitir una factura. ¿Para qué la emite? Pues para documentar su ingreso, para decirle al fisco, oye, yo vendí. Yo cada que vendo tengo que emitir una factura. Hay facilidades, obviamente, que no por cada persona que venga a comprarme le voy a emitir una factura. Puedo emitirla de todo el día, ¿verdad? Pero yo cada que tengo un ingreso debo de documentarle al fisco, oye, fisco, ya recibí un ingreso y emito esta mentada factura. Entonces, si estoy en un negocio, ya el tema de la facturación es obligatorio llevarlo a cabo, ¿vale? Que creo que pasa mucho cuando vamos empezando los negocios, que obviamente esto nos gustaría que fuera la normalidad, pero tenemos un negocio pequeño y vamos como creando nuestras primeras ventas y todo, vas escalando, vas haciendo buenas cosas y de la nada te dicen, oye, tienes que facturar la siguiente venta. O sea, una empresa, un cliente te dice, pero a mí me facturas. Y aquí es donde nos sacamos de onda, oye, pero ¿qué es facturar? ¿No? Porque a lo mejor al principio nuestros clientes son amigos, conocidos, pagos en efectivo, depósitos pequeños que pues pasan ahí desapercibidos, pero ya cuando nos piden una factura es donde nos sacamos de onda y aquí esta es toda la factura. Sí, exactamente. Ya cuando tenemos un negocio, digamos que ya entramos en una etapa más formal por el tema de la facturación y efectivamente, mientras yo ya quiera tener, digamos, clientes un poquito más grandes, me van a estar solicitando esta mentada factura. ¿Y para qué me la piden? Ahorita vamos a platicarlo más adelante, pero a él le va a servir porque ese gasto que hace conmigo, supongamos que es una persona que toma fotografías y a mí me contrata una empresa minera, esa minera está pagándome a mí, por decir un número, 20,000 pesos, esos 20,000 pesos la minera ya va a dejar de pagarlos de impuesto porque ahora el que me toca pagarlos es a mí. Literalmente se va trasladando la utilidad a otra persona, entonces dice la minera, oye, estos 20,000 yo ya no te pago, que te pague él ya los tiene. Entonces para eso sirven las facturas, para ver dónde va el dinero, quién lo tiene. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la realidad donde cuando, pues, como te decía, tenemos un negocio pequeño y a lo mejor todavía no estamos haciendo todo esto? Puedes tener RFC, porque solo tienes a lo mejor desde los 18, pero no estás registrando todo esto, la gente tiene mucho miedo de me van a venir a buscar, van a venir por mí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cómo pasa? Sí, mira, existen diferentes, tiene el SAT diferentes facultades que puede hacer, o sea, puede hacer muchísimas cosas. Lo que sí hace muy común o muy seguido es el tema de hacer, le llaman ellos unos barridos, es decir, ir literalmente negocio por negocio, diciéndote o preguntándome, enséñeme por favor su RFC para ver que está registrado. Eso sí lo pueden hacer y lo hacen de manera, digamos, a veces seguido, pues precisamente para eso, para tratar de acabar con la informalidad, que sabemos que va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, sí pueden irme a pedir ese mentado RFC. Si yo tengo un negocio, tendría que estar obligadamente en el RFC y además con la actividad que me estoy dedicando, ¿verdad? Una actividad empresarial, un reciclo. Y emitiendo las facturas. Exactamente. Ya digamos que al tener estas se me abren más obligaciones, como es el tema de la emisión de facturas. Oye, sí estoy dado de alta. Ok, digamos que me dicen palomita con esto. Ahora, ¿está emitiendo facturas? No, pues no sé ni qué es eso. Pues entonces tiene una tachita y le vamos a multar. Es la primera cuestión. ¿Por qué el fisco necesita que hagamos facturas? Porque esta es la manera que yo le digo cuánto vendí. Porque si él no sabe cuánto vendí, pues no sabe cuánto me tiene que cobrar de impuestos. Si yo nunca hiciera facturas, pues digamos que me va a creer a mí a ciegas a decir, oye, este mes vendí 100,000 pesos y a lo mejor yo vendí 400. Me dice, no. De todos tus ingresos yo quiero que me hagas una factura para que me estés informando cuánto estás vendiendo y yo poder llevar un control y un orden, porque acuérdense que el SAT lo que busca es recaudar. Entonces necesita tener el control de todo, de cuánto estás vendiendo, cuánto estás ganando, para saber cuánto debes estar pagando de impuestos. Entonces ya una vez que yo tengo un negocio, me tengo que registrar en el RFC, ese digamos que es el primer paso. O sea, el RFC es segundo paso, escoger la actividad que estoy haciendo. Si tengo un negocio, tendría que estar yo dado de alta de ahí. Y luego viene ya el tema de estas, yo le llamaría más obligaciones. O sea, no es tanto como beneficios, sino son obligaciones que tengo ya por ser un contribuyente, digamos, pues cumplido. Y eso es lo que se quejan también muchas personas, que oye, pues es que mi competencia no está dado de alta y es informal y él no hace nada. Pues sí, pero si yo quiero ser un contribuyente cumplido, dormir tranquilo y no estar esperando que me llegue alguna visita del SAT, pues yo debo de cumplir con darme de alta en el RFC, escoger mi actividad y posteriormente ya empezar a emitir estas facturas de los ingresos.
¿Y qué porcentaje, por ejemplo, te van a buscar? O sea, ¿realmente es factible que mañana lleguen por alguien? No, o sea, digamos que cuando ya van a hacer una auditoría o una revisión a un contribuyente en específico es porque ya tienen ellos algún elemento que hayan detectado que algo estuvo mal y que tienen que ir a buscarlo. Porque el fisco, y eso es una, qué bueno que me lo preguntas, es un mito el que existan revisiones aleatorias. Eso no es cierto. El fisco no se le va a decir, a ver, no, eso no pasa. El fisco ya sabe quién tiene, quién no tiene, y con base en eso se va a hacer las revisiones. ¿Por qué? Porque él va a gastar tiempo, dinero y esfuerzo en ir a buscar a alguien para cobrarle los impuestos. Y si llega y esa persona ni siquiera tiene ingresos, pues no va a tener ningún sentido. ¿Qué porcentaje realmente es muy bajo? Este tema del barrido que hago son programas que de repente pone el SAT, donde manda verificadores, es por estados, por municipios. Entonces no son muy comunes, pero sí pudieran llegar a suceder. O sea, sí es poco común, esa es la realidad. ¿El porcentaje cuánto dijiste que era? No sé, yo pensaría un 1%, 2% es muy poquito, sí, realmente es muy poquito. Ahora, una diferencia importante sobre el sueldo es que aquí me van a cobrar sobre una ganancia. ¿Qué significa esto que me cobren con una ganancia? Platicábamos antes de grabar con Andrés que el asalariado recibe su pago, paga impuestos y luego gasta de lo que le sobra. Pero cuando tengo una actividad empresarial, yo recibo mi pago, gasto y pago impuestos de lo que me sobra, lo cual es una gran diferencia. Porque si a mí no me permiten agarrar nada de mi dinero, el impuesto se lo llevan derechito. Y aquí cuando tengo un negocio se me abre un gran abanico de posibilidades. Ese gran abanico de posibilidades se llama deducciones. Así como hablamos hace ratito de las facturas que son para ingresos, existe la contraparte que son las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Los gastos que hacemos nosotros. Cuando nosotros vendemos cualquier producto o servicio, a menos de que sea un servicio que no me cuesta absolutamente nada, pero normalmente tengo gastos, ¿no? Pensemos en un despacho de abogados, ¿qué gastos tiene? Pues el sueldo de la secretaria, la renta del local, las hojas que paga, la gasolina de los que fueron al juzgado, todos los gastos que tiene. Entonces, aunque pensemos comparando un abogado asalariado con un abogado que tiene su despacho por aparte, el abogado asalariado pensemos que gana 20,000 pesos, a él le van a cobrar el impuesto, por poner un número, de 2,000 pesos, y él va a recibir 18,000. Pero el abogado que tiene su actividad empresarial, él va a recibir los mismos 20,000, pero él sí puede meter gastos del sueldo que le pagó a la chichincle y la renta y la gasolina, y a lo mejor pudo meter gastos por 10,000 pesos. Entonces el impuesto se lo van a cobrar sobre 10,000 pesos nada más. Y entre menos impuesto sea, que ahorita vamos a platicar, menos ingreso sea, menos impuesto voy a pagar. Entonces a lo mejor en lugar de pagar un 10%, a lo mejor yo voy a pagar un 5% nada más, que serían 500 pesos. Entonces, pues obviamente a esta persona le queda más ingreso, ¿no? Porque está bajando sus gastos. Porque a lo mejor este mismo también tuvo que pagar gasolina, también tuvo que pagar rentas, exacto. Pagan lo mismo, pero a él no le van a permitir deducir absolutamente nada. En la actividad empresarial, cuando estamos ya en este cuadrante, ya tenemos abierto el tema de las deducciones. ¿Y qué puedo deducir? Todo lo que yo necesite para mi negocio. Y aquí digamos que el abanico está abierto de manera infinita, porque si yo vendo flores, pues ¿qué puedo deducir? Pues el papel que uso para los arreglos, el listón que utilizo, publicidad que pague en Facebook, todo lo que necesite mi negocio, todo eso va a ser deducible, y entre más deducibles tenga, pues menos va a ser mi ganancia para efectos del fisco y menos va a ser mi impuesto que tenga que pagar. Ahora, del régimen de arrendamiento de inmuebles, cuando yo rento una casa o un local, también puede ser que me pidan o no me pidan factura. Normalmente cuando rentamos una casa casi nunca piden factura, pero cuando es un local, pues normalmente sí. Y el local lo pide, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque si eres el abogado, él requiere esta factura para pagar menos impuestos, ¿no? Pero cuando rentamos una casa, pues normalmente la casa, pues la persona vive ahí y no la va a poder deducir. Entonces, de cualquier manera, me pidan o no me pidan factura, yo estoy obligado en las dos a emitir la factura. ¿Para qué? Pues para que el fisco sepa cuánto estoy ganando. Entonces, aquí también en este régimen de arrendamiento, yo estoy obligado a emitir esas facturas y hacer mis declaraciones mensuales y anuales también. Entonces, digamos que también es un régimen, más activo. Ahora, el régimen de enajenación de bienes, como decíamos, que es un régimen que no sucede muy seguido, y es cuando yo vendo un terreno o incluso cuando vendo mi coche usado, también voy a entrar en ese régimen. Ese régimen no me obliga a mí a hacer la declaración. Literalmente, casi siempre en el tema de inmuebles, esa obligación se la pasa al notario. El notario es el que va a emitir el CFDI, el que va a hacer la declaración, el que va a hacer todo. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces aquí no emito facturas y el ISR me lo cobran igual sobre una utilidad bruta del monto. Entonces aquí también es un, régimen pasivo. La adquisición de bienes también es únicamente si yo recibiera algo, como decíamos, un tesoro, o por ejemplo que yo tenía una casa en renta
el que estaba de inquilino le puso otros 3 pisos y luego me la dejó ahí los 3 pisos, pues es una ganancia para mí porque mi casa ya está más grande y yo no pagué nada. Entonces, esos nada más son ingresos normalmente esporádicos y nada más hay que presentar a veces declaraciones esporádicas, muy pocas veces, pero siempre la declaración anual es así, casi siempre se va a tener que presentar. En el caso de intereses, que son de los más comunes que tenemos, SOFIPOS, CETES, pagares bancarios, ahí recordemos que las instituciones son quienes me emiten un recibo de retenciones, entonces yo tampoco estoy obligado a emitir facturas, no vamos a emitir facturas y las declaraciones también únicamente van a ser declaraciones anuales, no necesito hacer yo declaraciones mensuales. Premios y sorteos también es únicamente una declaración anual de todo lo que gané en un año de sorteos, de premios o de casinos, es una declaración anual. Dividendos también, si la empresa me paga dividendos, pues recordemos que es literalmente recibir dinero porque mi dinero está trabajando, entonces yo tampoco estoy obligado a emitir ninguna factura, la empresa me va a emitir mi recibo y la declaración también únicamente va a ser declaración anual. Y ya en los demás ingresos, en los otros que decíamos, ¿cuáles son los más comunes que hay ahí? Regalías, por si yo tengo una marca registrada, intereses que no sean del sistema financiero, es muy importante, cuando yo le presté a un particular, entran aquí en este tipo de ingresos. Y aquí sí también me voy a volver un poquito más activo, porque aquí sí necesito yo emitir facturas. Si yo cobro regalías por una canción o por una marca que tenga, puedo emitir una factura y yo declaro. Y en los intereses también aquí sí me convierto en una parte activa. Digamos que cuando es sistema financiero no necesito hacer nada porque es como el beneficio de invertir en el sistema financiero, pero si yo ando prestando dinero por fuera del sistema financiero, ahí sí me cargan a mí la obligación de hacer mis declaraciones, de presentar facturas, de todo eso. Y yo puedo meterme a cualquiera de estas y salirme a cualquiera de estas dependiendo de la actividad que haga cuando yo quiera. Exactamente, no tienes ninguna limitante. Pues digo, si hoy abriste un negocio y en 2 meses ya ves que no te fue bien, lo cierras, te das de baja de la actividad. Si en 3 meses vuelves a abrir otro negocio, te vuelves a dar alta de la actividad. O sea, puedes estarte moviendo sin ningún problema. Aquí lo importante es que lo ideal es que antes de que empieces a hacer la actividad, te des de alta en el régimen que te corresponde. Con Google Workspace, lleva tu oficina a cualquier lugar. Edita documentos, toma reuniones. Ok. Ahora, ¿qué? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cabe resumir que se habló en este último tema. Cuando tenemos el régimen de sueldos y salarios, antes de que nos llegue el sueldo, antes de que nos llegue el pago, las empresas y el SAT retienen el impuesto, ¿sí? En cambio, cuando tenemos un régimen de persona física, es primero recibimos ingresos, después decidimos en qué gastar, cómo lo gastamos, en qué gastamos, sobre eso aplican todas las deducciones y después, en base a la utilidad que se le conoce la base gravable, sobre ese va el impuesto, que ahorita es lo que van a ver. De acuerdo al ingreso que tengan, se desglosa un porcentaje de impuesto. Sé que algunos han escuchado la frase de entre más ganas, más pagas impuestos. El que gana menos, menos paga impuestos. Entonces, por eso es que existen estos famosos temas de facturación y deducciones, empezar a deducir y por eso llegan momentos quienes ya están en el régimen de personas físicas, en el cual antes de cerrar el mes hay que desglosar todos los gastos que tuvimos, todas las facturas para poder encontrar la base gravable más baja, o sea, tener ahora sí que la utilidad más baja que se pueda para en su momento especificar sobre ese el porcentaje del impuesto. O sea, si gano 10,000, voy a tratar de buscar realmente cuáles son mis gastos, todos los gastos que tengo, sí, hay que identificar lo que era lo que les comentaban en las sesiones pasadas, identificar bien que muchos de los gastos que tenemos pueden ser supuestos de nuestra actividad, nada más hay que identificar gasolina, comidas, papelería, servicios que pagamos, mantenimientos, muchas cosas que realmente pagamos pero no pedimos factura. ¿Por qué? Por esta cuestión que tenemos de la informalidad, donde muchos servicios que tenemos en el día a día en nuestro país no se genera factura. Pero si todos aprendiéramos a generar la factura, todos tendríamos realmente un beneficio de eso. Si no tienen alguna duda, continuamos, ¿les parece? Adelante, sí, A ver, adelante. yo sí tengo una duda. Sí, Yo en el SAT, cuando fui a inscribirme, creo que fue como empleado. ajá. Si yo pusiera entonces un negocio, tendría que volver a ir. Hay dos formas, ¿sí? La primera de ellas es que cada cierto tiempo, como todo, hay que estarnos actualizando.
Me imagino que ese registro del SAT de estar empleada fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, anteriormente no existía esta llave de fiel, la firma. Para poder nosotros evitar tener que ir al SAT, hacer fila, encontrar una cita, es por medio de estos accesos. Una vez teniéndolo, ya no es necesario ir al SAT, ya todos por portal hacemos la actualización de nuestros cambios de actividad económica las veces que queramos, siempre y cuando nuestra firma esté vigente. Si no tenemos la firma y no hemos hecho ese cambio, la primera vez sí hay que asistir porque te toman tus huellas dactilares, te toman información de comprobante de domicilio, entonces hay muchas cosas que te toman de información para que puedas estar vigente. La invitación aquí sería sacar una cita, que se registren en la Fiel y con esa Fiel ya podemos cambiar. Hoy puedes vender un puesto de comida y al rato ya te cambias a abogado o al rato ya te cambias a un empresario y te estás cambiando constantemente porque así se supone que debe ser estar en un cambio constante o en una mejora constante en el cual tu actividad económica puede estar cambiando constantemente, ¿verdad? Ah, ok, gracias. No. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Adelante. ¿No? Ok, continuemos, ¿sale? Ingresos van a pagar el impuesto sobre la renta. Para efectos de la ley del ISR hay dos tipos de ingresos: ingresos gravados, que son la gran mayoría, e ingresos exentos, que no pagan ISR. ¿Cuáles pudieran ser algunos de esos ingresos exentos? Hay una lista muy grande, pero pudiéramos decir aquí, el aguinaldo está exento hasta 30 UMAS al año, que son cerca de unos 3,000 pesos, 3,300 pesos. Si a mí asalariado me pagan 10,000 pesos de aguinaldo, yo le voy a quitar 3,300 y de estos no me van a cobrar un solo peso de ISR, nomás me van a cobrar de 7,700. ¿Qué otro tipo de ingresos hay aquí exentos? Las donaciones. Si yo recibo una donación de mi papá, de mi abuelo, en línea recta, sin límite de grado, mi hijo, bisnieto, nietos, todos ellos en línea recta, o mi cónyuge, en ese caso también está exenta al 100%, no voy a pagar nada. Pero muy importante aquí, hay que tener el contratito de donación, porque si no, no es una donación. Entonces, esos son los ingresos exentos. Son realmente muy poquitos. De hecho, viene en la ley, quien los quiera leer, ahí viene el artículo 93. Es una lista como de 15, 20. Son muy poquitos y son muy esporádicos. La gran mayoría son y se llaman ingresos gravados. De hecho, hay una presunción fiscal que se presume que todo lo que llega a tu cuenta es un ingreso que debe de pagar impuestos. Cualquier depósito que recibas se presume que va a pagar impuestos. Tú debes de demostrarle aquí si no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, es al revés, aquí eres culpable hasta que demuestres tú que no es un ingreso. Entonces, básicamente, todos los ingresos que platicamos ahorita van a generar impuestos sobre la renta. A menos que tú puedas demostrar que no. Efectivamente, a menos que tú puedas demostrar que no. Por ejemplo, el tema también muy común, los préstamos. Oye, ¿un préstamo debo de pagar impuestos? Nos vamos a la primera lámina que decíamos, ¿incrementó mi patrimonio? Pues realmente no, porque yo ese dinero lo debo. Si ya me lo regalaran, pues ahí ya probablemente sí pagué un impuesto. Pero si es un préstamo, yo tengo que devolver ese préstamo. Entonces, aunque entra de manera temporal en mi patrimonio, realmente no es mío. Entonces, los préstamos de ninguna manera van a generar nunca impuestos porque no son míos. Cuando le deje yo de pagar al banco o que me regalen el dinero, ahora sí sería un ingreso. Pero si yo lo voy a regresar, no se va a pagar este impuesto. Ok. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto voy a pagar? Aquí hay muchísimos mitos que existen de que voy a pagar el 35% y que pago muchísimos impuestos. No, en México tenemos una gran ventaja, que el ISR es un impuesto, se le llama progresivo. ¿Qué significa esto? Que entre más gane, más pago. Entre menos gane, menos pago. Y existe esta tablita que se llama la tabla del ISR. Aquí, si se fijan, nos dan rangos de montos de 1 centavo y aquí también se elimina el mito de que desde cuánto debo de pagar impuestos. Pues desde 1 centavo, dice el fisco. Aquí está, no hay temor a equivocarnos, desde 1 centavo. Y aquí está un rango más arriba, 8,900. Entonces me dice, si tú ganas de 1 centavo hasta 8,900 pesos, esto es anual, tú debes de pagar un 1.92% por esos primeros 8,900 pesos. ¿Qué pasaría si yo gano 10,000? Pues me voy a subir un poquito más. Los primeros 8,900 me los van a cobrar al 1.92 y lo que me pase de esos 8,900 me los van a cobrar al 6.4%. Solo lo que te pase. Solo lo que me pase. O sea, no es como que ahora yo 8,900 al 6.40. No, sino es de que si me paso un peso, por así decirlo, sí, ese peso va al 6.40 y lo atrás a la 1.92. Exactamente. Es precisamente por eso que existe la cuota fija, porque esta cuota fija es básicamente este límite multiplicado por esto. O sea, es para que vayas sumándole y únicamente te vayan cobrando el impuesto del excedente. Pues lo que te vas pasando es lo que te van cobrando el impuesto.
Entonces, si vemos aquí, van subiendo las tasas, van para arriba, para arriba, para arriba. Si yo gano ya más de 4,5 millones al año, voy a llegar ahora sí a un 35%. Pero no es como dice Andrés, no me van a cobrar sobre todo el 35%. Los primeros me los cobran al 1, luego al 6, luego al 10 y me los van cobrando así. Entonces, aquí es una tabla progresiva porque el que más gana, sí obviamente paga más en términos absolutos, pero también en términos relativos, porque es muy diferente pagar un 35% a pagar un 21%, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí el ISR se va a calcular con base en esa tablita. ¿Y cómo se va a calcular? Imagínense ustedes que tienen un archivero con 9 cajones. Los cajones son los que vimos ahorita hace ratito, sueldos y salarios, negocios, arrendamientos. Entonces cada uno de ustedes al finalizar el año van a ir metiendo a cada cajón lo que recibieron ese año. Oye, este año yo recibí de sueldos 100,000 pesos. Ah, ok, pues los metes a este cajón. De negocios, no tengo negocios. Ah, pues no le metes nada. Arrendamiento recibí 30. Ah, pues ya tiene 130. Y aquí de intereses recibí 50. Y va sumando todos y al final me va a dar un ingreso total de que tuve yo en todo el año. Entonces ahora sí, sobre este ingreso total es sobre el que me van a cobrar el impuesto que me corresponda. Si yo gané 180,000 pesos, pues me busco aquí en la tablita y voy a andar más o menos aquí entre 155 y 185, más o menos voy a pagar un 17.90, obviamente va a ser menos, pero más o menos yo andaría ganando ese monto del impuesto, ¿no? Entonces aquí es, entre más tipos de ingresos tenga, si te fijas se van a ir sumando y me voy a ir aventando a mí para abajo en la tablita. Entonces, cuando tengamos diferentes tipos de ingreso, hay que ir también nosotros midiéndonos en la tablita a ver dónde vamos, porque entre más le sumemos, pues se van haciendo más grande y podemos llegar hasta el 35%. Claro, y aquí van dos mitos que desmentimos, que es el tema de, oye, bueno, de los 15,000 pesos, ¿no? Que dices, de que es que no me quiero depositar eso porque ahora sí tengo que pagar impuestos o se van a informar. Entonces, desde cero. Desde 0.1 centavo, desde 1 centavo debes de pagar ISR. Ok, eso está bien interesante porque creo que muchas personas lo confunden. Y aquí el tema es, esto es tu impuesto sobre la renta sobre tu ingreso, pero lo que hablábamos ahorita de las personas morales y de las deducciones, ¿se puede deducir de aquí? O sería esto ya lo que te sobra después de eso? Sí, mira, una pregunta muy interesante. Entonces, fíjate que aquí tenemos estos ingresos que básicamente todos son ingresos brutos, menos en el segundo cajón, que es el tema del negocio. ¿Por qué? Porque el negocio tiene sus propios gastos, como decíamos ahorita, pues él gasta la renta, gasta la luz. Entonces, en este negocio, si, aunque yo venda 1,000,000 de pesos, pero si yo me gasté 990,000 pesos en el negocio, ¿yo cuánto le voy a poner aquí? Nada más 10,000. Aunque yo haya recibido 1,000,000 o haya recibido 100 millones, yo nada más voy a poner la pura ganancia. Entonces, aquí puede ser incluso que hasta llegue a tener una pérdida. Si yo llegara a tener aquí una pérdida que me gasté 1,010,000, fueron muchos mis gastos y perdí 10,000 pesos, pues lo justo sería que me lo resten, ¿verdad? Que si era pagar 180, pues ahora pague sobre 170 porque perdí. Pues no, dice el fisco, no. Cuando tienes una pérdida, esa pérdida ahí la dejas guardada y el año que entra te la valgo, pero nomás en este cajón. Ok. No me la puedes restar de los otros. O sea, si traes una pérdida, no te dejan restarle a otro cajón. Dice, sobre 180 tú me pagas y estos 10,000 los dejamos para el año que entra y ahí si tienes ganancia, pues de ahí los quitas. Pero ahorita no me los toques. Entonces, obviamente juegan a favor del fisco, ¿verdad? Sí, claramente. Por lo menos te lo toman en cuenta en algo. O sea. Exactamente. Pero aquí entonces la parte importante es que estas de aquí se llaman deducciones autorizadas y estas son las del negocio. Si yo tengo un negocio, mis deducciones están muy amplias porque decíamos la renta, luz, agua, vehículos, viáticos, están muy amplias. Pero si yo no tengo negocio, realmente voy a tener muy poquitas deducciones, que son las que vamos a ver ahorita, que se llaman deducciones personales. Estas deducciones personales, ¿qué son? Estas deducciones personales, todo mundo tenemos derecho a usarlas, desde un asalariado, un empresario, un dividendos, un intereses, todo el mundo tenemos derecho. ¿Qué son estas deducciones personales? Son básicamente gastos que la propia ley nos permite restarle a nuestra base. Decíamos que tenemos nuestro archivero de los 9 cajones, perdón. Si traemos 10 de aquí, 20 de acá y 30 de acá, sumamos en total 60 pesos de ingresos. Yo tendría que pagar el ISR con la tablita con base en 60. Pero antes de pasar a la tablita, pasar a la caja para pagar los impuestos, me permiten meter aquí mis deducciones personales. Estas deducciones personales, muy importante, se dividen en 4 rubros porque cada una tiene límites diferentes. El primer, rubro se llaman deducciones personales de las normales, le llamo yo porque no tiene un nombre como específico, pero entran honorarios médicos y dentales, psicológicos y nutriólogos, gastos hospitalarios, gastos de funerales, donativos, intereses reales de un crédito hipotecario, primas por seguro de gastos médicos y transportación escolar gratuita. Todas esas entran dentro de una primer gran bolsa, pero esa bolsa no puede ser mayor al 15% de mis ingresos, al 15% de estos, o
5 UMAS al año, que son como 200,000 pesos más o menos. No se pueden pasar de ese monto. ¿Cuál monto? El que sea menor. O sea, si yo tuve ingresos de 60,000 pesos, por poner un número, pues obviamente este queda muy arriba, sería el 15% de 60,000 pesos el tope. Si yo me gasté aquí 300,000 pesos, no le importa el fisco, me dice nomás te dejo meter el 15%. Entonces, esa es una primer bolsa. Algo importante, entonces te pueden deducir dentistas, psicólogos y nutriólogos. Sí. Ok, pero ellos te tienen que emitir la factura para que tú lo puedas comprobar. Exactamente. Siempre que hablamos de deducciones aquí para efectos fiscales, el fisco necesita comprobante. Dice, demuéstrame que hiciste eso. Entonces, para eso existen las llamadas ahorita que decíamos facturas. Si yo tengo mi factura o mi CFDI, que se le llama en el argot popular, de ese gasto, ahora sí yo puedo meterlo como una deducción, porque no me importa o no le importa al fisco si yo me gasté dinero en gastos hospitalarios. Si yo no pedí la factura, pues entonces no me va a dejar meter absolutamente nada de gasto. Aunque tenga yo la tarjeta de crédito donde yo lo pagué y todo, no me va a dejar si yo tengo la factura. Y la factura además debe tener los requisitos que nos pide el propio Código Fiscal, que son mi nombre, mi RFC, mi código postal, el uso del CFDI. En el uso hay muchísimos usos, eso sí les recomiendo que vean con su contador, o si no tienen contador, hay que ver el tipo de gasto que es, porque hay como un catálogo de usos que yo debo de catalogarlo correctamente, porque cualquier error en estos, aunque yo tenga el CFDI pues tengo un error, mi factura es como si no existiera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos tipos de gastos. Ok. Entonces, este primer decíamos que es 15%. Luego tenemos una segunda bolsa de deducciones personales, que son las aportaciones para la Afore o las aportaciones al plan privado de retiro. Esta bolsa, además, también es la de honorarios médicos, dentales y de enfermería por análisis, estudios clínicos. Esto es cuando yo tengo una incapacidad permanente. O sea, si yo por algún accidente me quedé con una incapacidad permanente, van a tener tope. O sea, si yo requiero una silla de ruedas o otra cosa, no van a tener ningún tope. Entonces, esta segunda bolsa es de un 10% de los ingresos y como tal no va a tener ningún tope. Sí puedo deducir lo que yo quiera. Pero si yo le quiero aportar a la Afore, a mi plan privado de retiro, yo tengo hasta un 10% de mis ingresos, o igual las 5 UMAS que son los 200,000 pesos. Entonces, igual si yo gané 60,000, nada más podré meter 6,000 pesos al plan privado de retiro. ¿Sale? Es una segunda bolsa. Una tercera bolsa se llama colegiaturas. Las colegiaturas, si yo tengo hijos que estén dentro del colegio, digo de colegios obviamente, pero primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato y profesional técnico, me permiten deducir, pero ahí es por monto, por niño y por año. Si yo tengo un niño que está en el preescolar, puedo deducir hasta 14,200 por año. En primaria hasta 12,900 por año, secundaria 19,900, profesional técnico 17 y bachillerato 24. Si yo tengo 3 niños en primaria, pues son 3 veces este. Y podría deducir yo el propio mío también. Sí, se supone que sí. O si yo estuviera estudiando. Sí, estudiando exactamente. Pero aquí se supone que por edades casi no le da a nadie que las pueda deducir las propias, porque decíamos que es hasta los 18 años. Entonces, en teoría no podríamos. Sí se puede, digamos que a lo mejor entraremos en profesional técnico. Estos 17,100 sí los podríamos tener. Es del contribuyente o de sus descendientes normalmente, ¿verdad? Dice que también ascendientes, pero pues no le vas a pagar el preescolar a tu abuelito, ¿verdad? Es como que ilógico. Entonces, esa es otra bolsa y esa es independiente de estas. Y una última bolsa se llama una cuenta especial de ahorro. Este es como un producto medio de seguros, donde ellos te permiten que metas como un ahorro de 152,000 pesos a 5 años, y a los 5 años te lo devuelven. Como tal es literalmente nada más como para patear el impuesto. O sea, eso te sirve como para aventar el impuesto a 5 años, no te lo van a cobrar ahorita, te lo van a cobrar dentro de 5 años. Eso no me gusta a mí mucho, pero pues no te lo elimina el impuesto. Todos estos sí te lo eliminan. Ahora, ¿cuál es la magia de esto o para qué me sirven estas deducciones? Bueno, si yo en mi archivero junté 200,000 pesos, pues yo estaría pagando un impuesto en este renglón, 185 a 374. Pero ¿qué sucede si yo metí los que decíamos seguro de gastos médicos y mis gastos y en total sumaron 40,000 pesos? Bueno, que ahora mi base de impuesto va a ser 160,000 pesos. ¿Esto qué va a suceder? Pues que me va a aventar para arriba en la tablita. Así como cuando sumo me avienta para abajo en la tablita, cuando meto deducciones me avienta para arriba en la tablita. Entonces ahora en lugar de pagar el 21, voy a pagar el 17%. ¿Y qué más va a suceder? Que si yo era asalariado, a mí mi patrón me estuvo reteniendo ISR y a lo mejor me retuvo en total, por decir un número, 10,000 pesos. Y si yo no hubiera metido ninguno de estos gastos, estos 200,000 pesos hubieran salido tablas con estos 10,000. Pero ahora como metí estos 40 de gasto, ahora mi impuesto ya anual es de 8,000 pesos. Entonces, como mi patrón pagó por mí de más, yo tengo una devolución de 2,000 pesos. Es ahí donde suceden las mentadas devoluciones. Cuando yo pagué de más un impuesto y ahora con el nuevo cálculo voy a pagar de menos el impuesto. ¿Sale? Entonces es como para lo que nos benefician las deducciones personales. Y bueno, también eliminar el mito
de que si yo me gasto 3,000 pesos en una consulta me van a regresar los 3,000 pesos. No, nada más lo que se hace es que se resta de mis ingresos. Esa es la parte importante. No me regresan el monto que yo pagué de ninguna manera. Claro, y te lo regresan porque ya te lo habían pagado. Exactamente. O sea, ya se lo habían ahorrado. O sea, si tú eres empleado, obviamente te pagan ya en el ISR el impuesto, y ese impuesto ya lo tiene prácticamente el SAT, sí, y tú lo vas a reclamar y por eso te lo regresan. Exactamente, esa es la razón. Ahora, una parte ya para entrar más a detalle al tema de facturación. Decíamos, ¿quién está obligado a facturar? Pues básicamente decíamos que cuando tenemos un negocio, si yo tengo un negocio estoy obligado a emitir facturas y a recibir facturas también de mis gastos. ¿Por qué? Porque yo con el fisco, cuando llego a hacer cuentas, él no me pide, bueno, sí me pide mis estados de cuenta, pero también me pide tus facturas. Demuéstrame cuánto vendiste y demuéstrame cuánto gastaste. Y si yo le demuestro que las facturas de ingresos son de 10,000 y las de gastos de 8,000, pues entonces él me va a cobrar el impuesto sobre 2,000. Pero si yo no pedí facturas de los 8,000, entonces el impuesto me lo va a cobrar sobre 10,000. Aún y cuando se haya gastado los 8,000 pesos, me dice, no, pues no tienes facturas, va para atrás tu gasto, entonces tú me pagas el impuesto sobre 10,000. Okay. Oye, ¿y qué pasaría si mejor no facturo nada? Dice el fisco, no hay problema. Si tú no facturas, yo lo que puedo hacer es que puedo agarrar tu estado de cuenta y considerar que todo lo que está depositado ahí es un ingreso. Y entonces yo determino de manera, se llama presuntiva, cuántos fueron tus ingresos. O sea, el fisco no se queda quieto. O sea, no importa que yo no emita las facturas, el fisco me va a buscar la manera para podérmelas tomar como el ingreso. Lo ideal es tener o emitir mis facturas. Si yo no emito mis facturas, me van a dar una multa del 5% de cada monto que no facture. Entonces, pues sí, puede ser una multa absolutamente grande, ¿verdad? Cuando te lleguen a encontrar, o sea, que te van a buscar. Exactamente, sí, así es como sería. Entonces, aquí lo importante o cómo se emite una factura realmente no es una cosa del otro mundo, porque a veces nos asustamos. Cuando yo necesito emitir una factura, hay dos maneras. El SAT pone a su disposición una herramienta gratuita, la cual pues, no es muy buena, no falla mucho, o un proveedor autorizado de certificación. Estos PAC son empresas que te venden sistemas de facturación para que tú le pongas tu logotipo y que el color que tú quieras, o sea, son como más, un poquito más amigables. El hecho de que exista esto significa que esto no es muy eficiente. Sí, exactamente, porque el SAT normalmente falla mucho en la página, pero si alguien no quiere pagar, normalmente pues cuesta, ¿no? Si no quieres pagar, te puedes meter a la página del SAT y de ahí emitir tu factura. ¿Qué necesitas tú para facturar? Necesitas saber el monto que vas a facturar y a quién le vas a facturar. Es decir, decíamos en el ejemplo hace ratito del fotógrafo, me está pidiendo una factura la mina ASADCB. Entonces yo como fotógrafo, la factura va a tener mis datos a mí como emisor, porque yo estoy emitiendo la factura, y los datos del receptor. Los datos del receptor va a ser su nombre, su RFC, su domicilio, o sea, todos los datos que necesita tener la factura para que sea válida para esta mina SADCB. Y voy a ponerle también la parte muy importante, el concepto, qué le estoy facturando, esa es la parte importante, qué le estoy vendiendo a esa empresa, porque a la empresa no le sirve que le dé una factura si no dice de qué fue, tiene que decir de qué fue, y obviamente él tiene que demostrar que eso que compró le sirve para su negocio. Entonces, las facturas tienen un concepto y el SAT tiene un catálogo de claves de facturación, tiene una N cantidad de servicios, productos y servicios ahí en su catálogo, donde, por ejemplo, el servicio de fotografía son normalmente 8 dígitos, 80, 13, 10, 85, 81. Esa es la clave para emitir la factura, y el SAT tiene un catálogo. Si no existe ese número, se le pone 01010101 y ese como emites la factura. Entonces tú vas a ponerle aquí cuánto le vendiste y cuánto le cobraste de impuestos indirectos, que ahorita lo vamos a platicar. Los impuestos indirectos, ¿cuáles son? IVA y IEPS. Entonces, si yo le vendí en 10,000 pesos las fotos, debo de aumentarle el IVA, que es el 16%. Claro. Entonces, la factura saldría por 11,600 pesos. ¿Sale? Entonces, aquí lo que importa es el cliente, el emisor y qué vendí y en cuánto lo vendí. Esa es la parte importante y lo puedo emitir desde el SAT o desde el proveedor autorizado de certificación. Esto me hubiera gustado saberlo antes, porque como que cuando te llega el cliente y te dice ocupo una factura, estás bien nervioso de que ya se me cayó el negocio, o sea, ya no puedo hacerlo. Y fíjate que muchas personas, a raíz de esta petición, precisamente es cuando entran al sistema tributario mexicano, porque antes estaban como informales. Esto también los orilla a las empresas que sí son formales,
porque una empresa formal forzosamente te va a pedir la factura de cualquier gasto. Entonces, Claro. a veces que te orillan ellos mismos a que sí te emitas la factura. Claro, y es que al principio, pues, como que te repetía, las ventas son como en personas cercanas o personas que conozco por internet, pero no representa como un gran monto o un gran sacrificio. Hasta cuando ya estás profesionalizándote, ya es cuando te empiezan a pedir factura y eso te arrastra a que entres al sistema. Exactamente. Ahora, el tema de las declaraciones. Decíamos que hay unos regímenes que son activos, por así llamarlo, y otros que son pasivos. Los activos tienen que presentar sus declaraciones ellos mismos y normalmente las declaraciones son de manera mensual y de manera anual. El ISR es un impuesto que es anual y se supone que lo deberíamos de pagar únicamente en abril del otro año, pero el gobierno no nos puede esperar hasta el otro año para que le paguemos los impuestos. Entonces creó unos llamados pagos provisionales, que son literalmente, pues veme pagando lo que puedas o lo que tengas y ahí luego en el anual vemos si te debo o me debes. Entonces, cuando tenemos en el giro, por ejemplo, del tema de negocio, tenemos que tener forzosamente hacer esos pagos provisionales. ¿Y cómo se hacen esos pagos provisionales o esas declaraciones? Yo cada mes le voy a avisar al fisco cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto fue mi utilidad y en su caso cuánto sería mi impuesto por pagar. Como negocio, ¿verdad? Como negocio, exactamente. Cuando yo soy asalariado, cuando yo soy intereses, cuando yo soy dividendos, pues yo no tengo que hacer estos pagos mes a mes. Yo únicamente me preocuparé de mi declaración anual. Aquí en esto yo no me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque yo soy un contribuyente, digamos, pasivo y a mí únicamente me interesaría mi declaración anual. Y seguimos como personas físicas, ¿verdad? Exactamente. Todo esto que hemos platicado, estoy operando como una persona física, como Andrés, como César, como cualquier persona humana, vamos a estar operando de esa manera. ¿Y cómo sabríamos cuando nos convendría? Porque creo que generalmente relacionamos tener una empresa con tener una persona moral, ¿no? Pero podemos ser una persona física con actividad empresarial o con todas las 9 categorías que vimos. Sí, exactamente. Es que de hecho el término empresa es un término más económico que jurídico, porque el término empresa es una unión de herramientas, dinero, gente que se unen con un fin común. Entonces la empresa puede ser personas físicas o empresas personas morales. Normalmente los asociamos más con la persona moral, pero una persona física que tiene una florería es una empresa de florería que está tributando como persona física, pero esa tributación es, digamos, aparte, pues él es una empresa a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, ya cuando queremos operar como una persona moral, siempre vamos a seguir operando como una persona física. ¿Qué es una persona moral? Una persona moral es una unión de personas físicas. Cuando se juntan dos personas físicas, los mentados socios, cuando tenemos muchas, hay que poner un negocio, hay que hacernos dos personas, pues tenemos la opción de hacer una nueva persona, por así llamarlo, que se llamará persona moral. Esta persona moral es un ente completamente ajeno a ellos dos. Si él trae problemas por su lado, si él tiene problemas por su lado, no afectan absolutamente a la empresa. E igual también, si la empresa tiene problemas por su lado, no afecta a los socios. Digamos que no tienen esta delimitación de responsabilidades unos con otros. Entonces, también podemos tributar como persona moral. ¿Cuándo será importante o cuándo será necesario tributar como persona moral? Normalmente es cuando tenemos una actividad empresarial. Si tengo un CETES, SOFIPO, ese tipo, no sería tan recomendable. Se puede, pues, pero no sería tan recomendable que fuera en una empresa. Normalmente este tipo de empresas son para cuando van a hacer negocios y que tenemos negocios con socios. Eso sí, yo recomendaría que si vas a poner un negocio con un socio, a menos de que sea tu mamá o tu esposa o alguien así muy cercano, pues probablemente puedas optar por ser persona física y que uno solo cargue con la responsabilidad. Porque nos ha tocado ver en este camino de socios que dijeron, pues mira, vamos a empezar así como personas físicas. Tú date de alta, y tú date de alta con todo. Y va de los dos lados. Les fue muy bien y luego dice, pues yo ni te conozco, ni te vi y yo me quedo con todo y legalmente él es el dueño de todo porque no tiene nada firmado. O al revés, les va muy mal y que no estaba con el nombre y nada se va y deja a este pobre con las deudas. Entonces, cuando vayan a hacer sociedades o más bien negocios entre socios, yo casi siempre sí recomiendo que sí forme una persona moral, porque al final de cuentas, si los socios se pelean, la persona moral sigue subsistiendo. Si salimos de pleito, es como los matrimonios, salimos de pleito el papá y la mamá, pues el hijo va a seguir viviendo, ¿verdad? Entonces ya nomás nos ponemos de acuerdo quién se queda con el hijo y la empresa sigue operando y no le pasa absolutamente nada. Entonces, digamos que cuando ya tenemos un negocio es cuando ya tenemos que pensar o ver el tema de las empresas. Solo este sábado. ¿Quiénes siguen aquí? ¿Cómo ven? ¿Le seguimos o les paso la liga para que lo vean? Por el tiempo que traemos ya. Si quieres la liga, solo tengo una duda. Dime. Cuando hay un negocio, los programas de que para cobrar, o sea, cuando sí que va a pagar el cliente y tú ahí lo registras y todo eso,
la página de internet, los programas de Office, también es deducible. Es correcto. Todo eso son gastos en los que tú incurres para que tu negocio tenga un mejor funcionamiento, ¿sí? Entonces, todos esos son deducibles. Tú lo has visto en lo que trabajamos, el portal de contabilidad, temas de Zoom, temas de Google, temas de publicidad, todo eso es deducible. Nada más, lo único que te tienes que asesorar es que te hagan la factura. ¿Sí? Que te hagan la Ok. factura a tu nombre, que el portal o la página que necesitas emite una factura, porque si no, no va a ser deducible. Ok, y Y obvia- siempre se tiene que pagar con tarjeta. sí, que sea cargo de tarjeta, transferencia, que vaya de por medio en tu cuenta bancaria o en la cuenta Ok. bancaria de la empresa, de la sociedad y todo eso, efectivamente. Mm. Y también si eres dueño del negocio y pues declaras los impuestos del negocio, aparte también tienes que declarar como persona física o sea, si tú te pones un sueldo a ti, declaras como persona física y como el negocio, o... Aquí va a depender justamente lo último que hablaban. O sea, aquí va a depender mucho quién es la persona a la cual está encargada del negocio, ¿sí? O sea, Ok. si en este caso, un ejemplo, tú eres la encargada del negocio, ¿sí? Entonces, tú como persona física, si no eres una empresa y eres persona física, acuérdate que hay dos, persona moral o persona física. Si tú eres la persona física y el negocio está llegando los pagos a tu cuenta como persona física y hablas de a ti pagarte a ti misma de lo que estás recibiendo, pues los ingresos están en tu cuenta y tú puedes de alguna manera con una cuenta por separado, mandarte un pago, ¿sí? Y de ese pago tú puedes estar generando, ya sea en la contabilidad como un tema de sueldos y salarios, ¿sí? Para ti, ¿sí? Y para las personas que si hay un externo que le vas a pagar, pues si esa persona te tiene que estar generando factura y llevando ese control, ¿sí? Un ejemplo. Ok. Claro está. Como si yo le pago a alguien, ¿sí? O tengo de dos, o una, lo ingreso a sueldos y salarios, o dos, le pido una factura. Y me hace la factura y yo le pago y así. ¿Me explico? Ok, ya. Sí, 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 entendí. ¿Sí? Bueno. Arturo anda ahí, no andan ahí. Tía Diez, ¿andas aquí todavía o ya no? Se me hace que si no les voy a compartir la liga. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buena tarde. Estamos viendo un video, pero la verdad es que llevamos un poquito de tiempo. Lo que voy a hacer es compartirles la liga del video para que lo puedan ver. Es un video en YouTube. Se los paso. La verdad es que es bastante amplio, tiene bastante información. Si tienen duda, pues con mucho gusto ahí lo compartimos, ¿vale? Voy a cerrar la sesión, les mando la liga y cualquier duda, no duden en comentármelo, ¿vale? Estamos en Gracias. contacto. Gracias. Hasta luego.